Uno, dos, tres. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Parece que no tengo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Me escuchan? Magali. Sí, hermano, se le escucha. Buenas noches, bendiciones. Gracias, me asustó. Pensé yo que no estaba, que algo andaba mal. Bueno, estamos conectados. Vamos a iniciar este estudio. Vamos a darle la bienvenida primero a todos, a los que están en Facebook, en YouTube. Permítanme también darle la bienvenida. Darle la bienvenida como Dios manda. Como Dios manda. Vamos a quitar esta imagen porque no la necesito. Esta no va. Ahí. Okay. Vamos a conectarnos con Facebook. Aquí está. A ver si vamos a conectarnos con Facebook. Ahí. En el título. Este es curso virtual. Estamos conectándonos con Facebook. Virtual. El deseado. Deseado. Este es número 26. Segunda temporada. Número 26. Segunda temporada. Ahora sí. Ya está. Vamos entonces a iniciar la transmisión. Ahora sí. Está tratando de conectarse. Bueno, sí, ya se conectó. Ya estamos. Alguien me dijo que no. Si no estaba yo bien peinado. Yo no sé. No sé. Pero muy buenas noches, mis queridos hermanos. Ya estamos conectados. Ya estamos en la frecuencia. Tenemos a los amigos de Facebook, de YouTube, de Link y de Twitch conectados. Y como siempre, los que estamos acá en Zoom, Dios me los bendiga. No estoy escuchando a quién yo le di, déjenme ver a quién le di el máster, porque no estoy escuchando cuando alguien entra. Quiere decir que le di el máster. ¿Quién tiene el máster? Este tiene hosting. Ajá, se lo di al otro. Bien, vamos entonces a quitárselo. Vamos a quitárselo porque si no. A ver. Ahí. Vamos a hacer algo así. Está bien, déjalo así. Solo que no. Bueno, Dios te encargas tú.
Bien, ahora sí no voy a escuchar cuando alguien entra. Ok, bien. Hermana Xiomara, digo, Magali. Hermana Magali, ¿me escucha? Ajá, sí. Bien. Cuando yo le indique, usted tiene la oración. Déjeme dar la bienvenida nada más. Una vez más, buenas noches. Estamos en la reunión número 26 de el curso virtual de formación de líderes laicos, el deseado de toda la gente. Esta vez en su segunda temporada. Esta es la segunda semana para el curso virtual, el deseado de toda la gente en la segunda temporada. Todo es segundo. Segunda semana, segunda temporada. Lo único que esperábamos que fuera el segundo capítulo, pero resulta que todavía estamos en el primer capítulo. Bien. Agradecemos entonces a la hermana Magali que nos tenga la oración. Estamos conectados con YouTube, con Twitch, con Link y con Facebook. Como plataforma principal tenemos el Zoom. Entonces la oración estará a cargo de la hermana Magali. Ustedes que están si me escriben, por favor, esta mañana el audio se grabó muy bajo. Si me escriben allí en el chat y me ponen si todo se escucha bien, le agradezco. Mientras tanto, la hermana Magali nos tendrá la oración. Amén. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los altos cielos, en esta hora, Señor, a esta hora de la noche, regresamos nuevamente, Señor, a este programa Conéctate a Jesús, es segunda versión. Pidiéndote, mi Señor, perdón por nuestros pecados y que la preciosa sangre de Cristo Jesús nos limpies de todo ello. Señor, te damos las gracias por habernos permitido la vida y la salud, dándole las gracias por cada uno de los amigos, hermanos que se encuentran en las diferentes redes sociales, en Twitch, en Facebook, en YouTube y en las demás plataformas que se está utilizando para que este mensaje sea divulgado. Rogándote una bendición para cada uno de los miembros de esta segunda temporada, rogándote, Señor, que puedan permanecer firme, que este conocimiento que están adquiriendo de ti los ayude a crecer espiritualmente, que sean de bendiciones para otras personas, bendición para su hogar, bendiciones para su iglesia a la cual están asistiendo cada uno, que tú puedas bendecir grandemente a la hermana Rosita, al hermano José, quien te está llevando, Señor, adelante este programa, que tú lo puedas ayudar para que sigan avanzando, para que sigan implementando nuevos segmentos para que otras personas deseen participar de este maravilloso programa. Te doy las gracias por la oportunidad que me das a mi esposo y a mí de estar aquí esta noche nuevamente compartiendo tu palabra y el estudio del deseado de toda la gente con todos los que nos encontramos aquí reunidos. En tus manos de amor nos colocamos para que usted sea el director de este programa. En Jesús te lo agradecemos y rogamos. Amén. Amén. Gracias. Antes de meternos en el deseo de toda la gente, el capítulo 1, quisiera saber si están listos. ¿Están listos el grupo 5? Sí. Vamos entonces con ustedes para concluir el programa de hoy de la primera temporada, que es el capítulo 50. ¿Perdón? Capítulo 50 de la gente. Sí, pero estamos en el capítulo 50, el deseado a la gente. Aquí estamos. Y vamos entonces. Me coloca, hermano, la página 90. Le coloco la página 90. Estoy en la 92. Vamos a utilizar la 90, 91, 92 y 93. Bien, aquí está la 90, 89, 88, 89,
90. Ahí está la 90. Ahí está la 90. Esa misma es. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes nuevamente. Vamos a continuar con la pregunta número 10 del deseado de toda la gente, el capítulo 50, donde realmente tiene bastantes párrafos muy interesantes. Son 11 párrafos que tiene esta pregunta y a mí me corresponde el de la página 90 y la página 91. La página 90 dice de la siguiente manera: los antiguos comentadores judíos reconocían reconocían el significado mesiánico de este y de muchos otros pasajes de Isaías. En los versículos 1 y 3 se presenta un cuadro gráfico de lo que el Mesías habría de realizar en favor de su pueblo Israel, tanto para cada individuo como para la nación por haber rechazado a Jesús como el Mesías. Página. Sí, la página 32 a la 35. La nación en su conjunto perdió el privilegio de beneficiarse con el ministerio del Mesías. Me hace un favor, hermano, pasa la siguiente. Listo. Una cosa. Aquí está. La 53. Esa no concuerda con la mía. Había una que dice... Aquí está. Los comentadores judíos modernos. Ahí están. Los antiguos comentadores judíos. Yo copié una mal. Estoy en la página 90. Ajá. Pero es que la mía yo la tengo, me equivoqué de la página. Los comentadores judíos modernos y me mandan el capítulo 52:13. Expresa en este capítulo ellos hacen un comentario de que no es esto, que creen que es algo verídico. Espérese. Bueno, vamos a ver cómo. Eso es del capítulo 53. Ahí está. Los comentadores judíos modernos. Ajá. Eso corresponde al capítulo 53. Sí, esa es la mía. Sí, esta es la mía. ¿Están? Pero la página no, a ver si nos entendemos. La página allí donde usted lo tenía es la que me corresponde a mí, pero yo no sé, yo decía que era la página, la que puso los comentadores judíos modernos. Esta. Ajá, esta misma. Bien. ¿Esa qué página representa allá donde usted? Esta página, la página 92, y el comentario, el segundo comentario es capítulo 53. ¿Sí? El capítulo 53 comienza en la página 91. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y su sufrimiento en el mundo. Ajá. ¿Quién habría creído el relato de la humillación y ensalzamiento del Mesías, el siervo de Jehová? Ver y comparar con el capítulo 52, versículo 7, después el versículo 13 al 15, el relato del amor abnegado del Salvador y de su sacrificio vicario. Tema de Isaías 52:13 al 53:12. Es el mensaje más admirable. Las supremas nuevas del bien. Ver, comparar con capítulo 52:7 del tiempo y de la eternidad. Bien. ¿A usted le toca hasta allí o también le toca la página 92?
Ya quedé confundida con las páginas. Vamos a tratar de, Vamos a la porque ya página yo me 92. confundí con las páginas. Vamos a tratar. Los comentadores judíos modernos niegan que la descripción gráfica del siervo sufriente, estas personas, realmente en el capítulo 53 del libro de Isaías, aún los comentadores, judíos modernos, ellos, no están seguros o niegan que esto realmente, lo que se describe en este pasaje, se esté refiriendo a Jesús. Pareciera como que las predicciones que allí estaban aún sugerido por cristianos no se atrevían a afirmar que esos pasajes realmente eran ciertos. Pero hermanos, si nosotros leemos el capítulo 53, aunque no tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios y leemos la crucifixión, lo que pasó, cómo pasó el proceso de cuando Jesús fue crucificado, nosotros podemos entender y darnos cuenta que realmente se está refiriendo a nuestro Salvador, que se está refiriendo a Cristo Jesús. Ellos se lo aplican a que era los sufrimientos que había pasado el pueblo judíos en manos de sus enemigos, que era el sufrimiento que algún judío de ese tiempo le había pasado. Pero realmente eso no era cierto, y ahí vamos nuevamente a lo que se ha estado hablando todos estos tiempos y a lo que siempre usted ha tratado de llevarnos, de que tenemos que estudiar, no nos podemos quedar con esto que nosotros vemos todas las mañanas. Nosotros tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir investigando, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría necesaria para poder entender, para no caer en el error que estas personas cayeron. También ellos dígame. Permítame hacer un comentario en esta parte. Ajá. Cuando yo leo el comentario de este capítulo en el comentario bíblico adventista, yo me digo, gracias a Dios, porque pertenezco a una iglesia que nos tiene todas las herramientas para no perdernos. Porque, hermanos, si a mí me llega un doctor en teología de cualquier religión y me presenta este pasaje de Isaías 53 y me dice que en realidad este pasaje se aplicaba a los sufrimientos del pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, puede ser que yo le crea. ¿Por qué? Porque probablemente estoy acostumbrado a creer aquel que me presentan con galafones o rangos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un doctor en teología. Lo dijo un hombre que tiene 1 millón de seguidores. Me estoy explicando. Pero la iglesia nos ha dejado las herramientas. Cuando usted lee aquí, usted ve que eso es lo que habían algunos grupos que aplicaban y aplican esta profecía a los sufrimientos de los judíos a manos de sus enemigos en tiempo de Isaías. Cualquiera que no está bien preparado, bien estudiado de lo que es verdad, lo cree. Lo cree. Por lo tanto, le doy gracias a Dios que la iglesia adventista tiene las herramientas
para que nadie se pierda. Continúa, hermana. Ajá, nosotros también esto vemos, hermanos, que estos pasajes no están presentados como algo vago, como algo indeciso. Están presentados con la suficiente evidencia, con la suficiente seguridad de lo que se está diciendo ahí es cierto. Y no entendemos cómo estas personas que tenían tanto conocimiento fueron desviadas de esta gran verdad que le están atribuyendo a lo que realmente sufrió, a los sufrimientos de Cristo Jesús al pueblo de Israel o a otra persona o a algún otro personaje. Porque imagínense, el pueblo de Israel no fue el que vino a morir por nosotros. El que murió fue Cristo Jesús, fueron sus padecimientos lo que realmente y su muerte en la cruz lo que nos dio la salvación, esto a cada uno de nosotros. Y la forma magistral como está presentado este capítulo 53, realmente hermano, nosotros sabemos que la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es cierta y debemos de estar firmes en que ninguna situación como ustedes, ninguna persona que nos venga en estos momentos a decir que eso no es cierto, nosotros podemos creerle porque tenemos la seguridad de la palabra de Dios. Y yo siempre le he dado gracias a Dios y antes de ser cristiana, yo le decía al Señor, yo era católica, si me vas a enviar a alguna iglesia o quieres que yo asista a alguna iglesia, por favor, mira qué iglesia tú me vas a permitir llegar. Y realmente estoy también contenta y agradecida al Señor de que con todas las dificultades, con todos los problemas que pueda tener nuestra iglesia, estoy contenta del lugar donde el Señor permitió que yo llegara y ahora me toca rogarle de que me siga manteniendo aquí. Si nosotros vemos, hermanos, que no es cualquiera persona que no sabía leer, no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que tenían el suficiente conocimiento, pero ¿qué los llevó a esa situación? El orgullo, la prepotencia, el no escuchar razones, el querer estar por encima de Jesús los llevó a esa condición, porque estar alejado de Jesús, ¿qué implica? La perdición, del ser, la perdición del ser humano. Y aquí nosotros vemos cómo Jesús fue vilmente azotado, como aquellos verdugos romanos, todo lo que le hicieron, todas las humillaciones, su condición física, clavado ahí en una cruz, como su cuerpo estaba disfigurado por los azotes, ¿verdad? Que él sufrió, qué persona, qué hombre habría pasado todo ese sufrimiento por alguien. Pero realmente Cristo Jesús pasó toda esa situación por nosotros, por nuestra salvación, y esa afrenta que él sufrió fue para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener la vida eterna. Hermano, a veces yo pienso en todos los sufrimientos que pasó el Señor para que yo pudiera tener la vida eterna. Y a veces pienso, ¿qué estoy haciendo para que esa sangre que se derramó allá en la cruz, la parte que me corresponde a mí, no sea en vano? Que por lo menos haya valido la pena de todo lo que pasó,
nosotros estar allí en ese momento cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a buscar a aquellos que le hemos aceptado. Bien. También hermano, los versículos. El versículo del capítulo 53, versículo 5 del libro de Isaías. La cosa es que yo no sé si veo bien. Ay, esta vista de uno anda. El versículo 5 nos dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos sanados. La palabra clave aquí es el castigo que nosotros merecíamos. Es decir, que el castigo era necesario y Jesús pasó esa situación para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y si nosotros nos vamos al libro de Romanos, capítulo 5, y el versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Así bien, habiendo sido justificado por la fe, entonces en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también el versículo 6 de Isaías 53 nos dice, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y en el comentario decía que tal vez esta expresión podría ser atribuida cuando las ovejas pues se descarriaban y el pastor trataba de unirla para mostrar la manera como cada quien en ese momento fue agarrando su camino y abandonando al Señor, y él tuvo que cargar nuestros pecados. Al 7, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no protestó, no se quejó para defenderse. Este silencio fue la evidencia de una sumisión total, incondicional. Lo que el Mesías hizo, lo hizo de manera voluntaria, lo hizo con alegría, a fin de que nosotros como pecadores condenados, nosotros pudiéramos obtener la salvación. El versículo número 8, fue arrestado y juzgado injustamente sin que nadie pensara en su linaje, fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Y vemos que en el versículo 8 Jesús fue juzgado, pero con una justicia que, aunque aparentemente se estaba llevando todo a cabo de una manera correcta, se sabe, verdad, que el procedimiento fue incorrecto y la sentencia que le dieron a Jesús no fue la correcta, pero todo esto lo hizo por amor de cada uno de nosotros, para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una vida eterna. Pero desgraciadamente nosotros no somos, muchos tal vez, muy diferentes a lo que eran estos rabinos, estos fariseos, con su manera de pensar y actuar. Hermano, le digo la verdad, que en esta situación de esta pandemia, yo sí pensé que esta iba a ser una situación para que el mundo entero
buscara de Cristo Jesús como era debido, pero desgraciadamente vemos a personas que están pensando en fiesta, pensando en tomar, pero menos en buscar esto de Dios. Y realmente es una tristeza cuando uno lee Mateo 27, que uno lee todo lo que el Señor pasó para salvarme a mí y que yo ande pensando en otras cosas, en esta situación, es doloroso, es penoso, porque ahí se muestra el verdadero amor que el Señor siente por cada uno de nosotros. Bien. Usted está a cargo, hermana Magali. Ok, entonces, tu gráfica, ¿cómo comienza? Versículo 9, la lámina. La lámina, ¿cómo comienza? ¿Qué dice ahí? A Dios La siguiente lámina, una que dice, culpaban a Dios de sus aflicciones. ¿Qué número? Sigue después de esta que acabo de estudiar. Ah, ok, es la que Dice, sigue. ajá, es la secuencia. Sí. Esta porque Culpaban a Dios de sus aflicciones, sí, esa es que nos misma. saltamos el capítulo 59 para verlo esta semana, pero vamos a cerrar la pregunta. Ok. Sigue nuestro hermano Jiménez. Sí. Hola, hermano Jiménez. Aquí hola, lo hermano, tengo, aquí buenas lo noches. tengo, no se me puede escapar. Buenas noches, hermano José. Hermano, ¿lo tienen amarrado o lo tienen suelto? No, estoy bien sentado. Estoy bien sentado. Muy buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Usted tiene la palabra. Ok, buenas noches a la hermana Rosita también y a los oyentes, ¿verdad? De esta noche. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Culpaban a Dios de sus aflicciones. En este pasaje el Señor responde a esas cavilaciones. Les dice que la culpa no está en Él, sino en ellos. Dios sigue siendo bueno y fuerte. Su brazo aún es poderoso y su oído todavía está atento al clamor de sus hijos. Puede ayudarlos y lo hará una vez que los impedimentos hayan sido eliminados. Sí, ni se ha agravado su oído. El inconveniente radica en la percepción espiritual de Israel y no en el oído de Dios. Ok. Si quiere le paso la lámina, si quiere leer las dos láminas y después hacerlo. Porque ya con esto terminamos. Ok. ¿Cómo fue extraviado o engañado el pueblo por el falso razonamiento de los sacerdotes y rabinos? ¿Cómo pudo el pueblo evitar ser engañado? Respuesta. Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. Bien, ahora me dice, ¿me quedo en esta página o me regreso a la anterior? Vamos a empezar de donde empezamos para darles las explicaciones. Ajá. Pues vemos cómo en aquellos tiempos, pues, estos personajes, pues, culpaban al Señor Jesús de muchas, pues, situaciones que realmente no eran de él, sino que eran de las mismas
personas de aquellos tiempos, pues que transversaban muchas cosas que la palabra de Dios no iba de acuerdo con lo que ellos pensaban y hacían al Señor culpable pues de estas cosas. Pero el Señor dice que todavía él estaba atento, ¿verdad? Para escuchar y para poder resolver los problemas, ¿verdad? De cada uno. Aquí a donde me llama la atención que dice, aquí, y sus oídos todavía están atentos al clamor de sus hijos. Puede ayudarlos y lo hará una vez que los impedimentos hayan sido eliminados, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? Que estos obstáculos prácticamente son nuestros. Somos nosotros los que no dejamos que la palabra de Dios permita calar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque estamos llenos de situaciones que en vez de aferrarnos a la palabra de Dios, ¿verdad? A Jesucristo, que es el que nos va a ayudar a seguir pues en este caminar con Dios. Entonces somos nosotros que impedimos que Él pues llegue a nuestra vida de la forma que Él desea llegar para cada uno de nosotros. ¿Por qué dice que tenemos que eliminar? Porque tenemos mucho prejuicio en nuestra vida que tenemos que cambiar, quitar de nosotros para que el Señor pueda entrar, ¿verdad? Si yo no hago esas transformaciones, no hago esos cambios que impiden que el Señor entre en mi vida, pues Él lo está diciendo, ¿verdad? Él no va a poder actuar de la forma que Él desea hacerlo en mi vida, porque quizás yo no lo estoy haciendo inconsciente, lo estoy haciendo conscientemente, porque la palabra es clara, la palabra me manda a hacer cambios en mi vida y usando el método que debo hacerlo para cambiar, pero muchas veces nosotros, aunque sabemos el método, no lo hacemos. Entonces el Señor ahí no puede entrar y cambiar lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, póngame la otra lámina, la que sigue. La que estaban dando en esta tarde, la respuesta, la siguiente. Ahí. ¿Cómo fue extraviado y engañado el pueblo por el falso razonamiento de los sacerdotes y rabinos? ¿Cómo pudo el pueblo evitar ser engañado? ¿Cómo pudo el pueblo evitar ser engañado? ¿Verdad? Dice la respuesta. Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso racionamiento de los sacerdotes y rabinos. Esto aquí también es importante y me llama la atención, ¿verdad? Porque aunque nosotros muchos, ¿verdad? Digamos que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y que estamos firmes, ¿verdad? Pero la palabra dice, mira que no caigas. Entonces no sabemos hasta qué grado yo puedo estar firme en el Señor. Y no solamente vamos a decir que puedo ser engañado en lo que es la palabra de Dios. Yo puedo ser engañado en muchas otras cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios me dice que no debo hacerlo. Y ahí también puedo caer, ¿ves? Haciendo cosas que no son agradables al Señor. Entonces, porque imagínese de que yo maneje bien la palabra de Dios, la manejo bien, ¿verdad? Pero si cuando llego a mi casa soy otra persona diferente, ¿ves? Entonces, en mi hogar soy diferente y hablando la palabra de Dios soy otra persona. Entonces, eso no va de acorde con la voluntad de Dios
y prácticamente pues estoy extraviado porque estoy yo mismo hablando falsedades, porque estoy haciendo algo que no va de acorde a la voluntad de Dios. Dice, si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. Bueno, eso es lo que debemos de saber, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios. Ahí me puse a pensar de que como muchos y el mundo entero, ¿verdad? Va tras de engaños tras engaños. Y eso lo hemos visto nosotros cuando ciertas denominaciones pues hacen sus eventos, sus atracciones. Vemos de que cuánta gente van tras de esas enseñanzas que no son bíblicas, que no son de Dios. Y entonces no creamos de que porque somos adventistas también no vamos a caer en eso, hermano. El tiempo llega donde cada uno será probado y por muchas aflicciones pasaremos, y en esas aflicciones es que verdaderamente vamos a saber si somos o no somos, ¿verdad? Porque mire, cuando uno está en situación bien grave, vamos a poner un ejemplo de que yo tengo cierta enfermedad, ¿verdad? Y muchos de nosotros prácticamente nos aferramos más bien a un médico, a un hombre terrenal, que primeramente debe ser Cristo en nuestra vida. Y somos tan afligidos en ese sentido a veces de una enfermedad que nos despojamos de Dios y nos aferramos más a cualquier otra cosa, menos tener esa fe y confianza de que el Señor es nuestro primer médico. Sin embargo, muchas veces nos vamos al médico terrenal y quedamos hasta en tradiciones paganas. Quedamos en estos mencionados brujos, ¿verdad? Porque X persona me dijo, no, ese sí te va a curar, ¿verdad? Y caemos en la trampa de Satanás. Así que todo esto, hay variedades, ¿verdad? Donde el ser humano, nosotros podemos caer, ser extraviados de la verdad. Bien. ¿Cómo está el tiempo, hermano? Yo no tengo reloj. Ya no nos queda tiempo para el capítulo 50. No sé si queda algo pendiente. Ya, hermano, porque realmente el tiempo se nos ha ido. Sí, ya nos pasamos 10 minutos de lo que teníamos planeado para el capítulo 50. La mitad del tiempo queríamos dedicarla al capítulo 50, ya nos pasamos 10 minutos. Vamos entonces con lo que nos queda al capítulo 1. Ok. Vamos al capítulo 1. Muchas gracias, hermano Jiménez. Bendiciones. Gracias, hermano Jiménez. Perdone que no le agradecí yo primero que su esposa, pero ella lo quiere más que yo. Es que me estoy tomando el papel en serio. Sí, ya veo. Felicitaciones. Amén, bueno, por eso. Ahora le toca a la hermana a la hermana Zafir dirigir el grupo con el capítulo 1. Hermana Zafir, Alita. Amén, vamos a ver. Ahí con la ayuda de la hermana Irma. Y tienen allí con ustedes una novata en esta temporada, que es la hermana Lixi. Bueno, yo soy la novata. Usted me está confundiendo.
No, no. ¿Vio? Hermana, ¿Vio? Me salvé, salvada por la campana. Lixi, te toca. no, Lizzy le toca la Yo pregunta entré 1. a la primera, yo soy la novata que entré nueva. Exactamente, Lizzy es primera vez que viene la temporada 1. Esta vez no me equivoqué. Soy yo misma, pues, Ah, bueno. Zafir. Zafir. Ah, ok. Sí, usted me puso otro nombre, me puso el nombre de mis gemelas allí, pero yo entendí que era yo, la pregunta Usted, 1. cierto, Así cierto. que le toca a Lice. Bueno, le toca dirigir es a la hermana Lizzy y a la hermana Irma. Ellas dos van a dirigir. Dice la hermana Irma que nadie la avisó. Le estamos avisando, hermana Irma. Estamos avisando. Bien, la pantalla es suya. Bueno, no entiendo. Dios siempre está con nosotros. El versículo clave, rapidito. A ver. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Esto es Dios con nosotros. Isaías 7, 14. versículo 14. Pensamiento clave. Leemos el pensamiento clave. Página 18, párrafo 2. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió aquí, cuando renuevan todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable, Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, la primera pregunta, por favor, ¿a quién se la asigné? A mi Zafir. A Zafir. Ok, dele Zafir. Bueno, buenas noches. ¿Ah? ¿A quién era? Yo acabé de borrar el mensaje, los mensajes que mi celular se pone lento cuando tiene muchos mensajes. Bueno. Pero no era a mí. Si Lizzy la tiene, no se preocupe. Hermana, Dele, hermana. Hermana, Dele, Zafir, hermana Zafir, usted explíqueme el pensamiento clave. Porque yo vi que le tocaba el pensamiento clave y el versículo, si no me equivoco, a la hermana Leonor. Pero la hermana y Leonor a mí me tocaba el... No está, ajá, bueno, así estaba. Sí, ok. La hermana no Leonor vi está. El de... No, no está. No vi el nombre de Zafir. Es que Zafir es primera vez que viene y yo le asigné a ella por ser primera vez. La 1. Ajá, le asigné la pregunta 1. Pero acuérdense que yo también. A la hermana Lizzy le corresponde la pregunta 1. A la hermana Lizzy le correspondía la pregunta 1 porque la confundí. Así que exacto. Yo me confundo, yo no sé cómo no. La hermana Lizzy. Oye, ¿usted cómo confunde esa gemela? Porque son gemelas. ¿Y cómo es que nos confunden? No puedo creerlo. Son gemelas. Bueno, amén porque me confunde. Bueno, voy a dar... Y me siento contenta. La hermana Zafir que explique el pensamiento clave. Ok. Dice, déjeme leerlo de nuevo. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando renueven todas las cosas estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Bueno, aquí nos indica que aquí mismo donde Dios vino, que mostró su gloria del Padre, mostró la gloria del Padre, sufrió y murió por nosotros, todas esas cosas van a ser renovadas para poner su tabernáculo y morar con nosotros. Los que hemos creído en Él, los que han muerto en Cristo Jesús,
morarán con él. Voy a tomar el versículo delante de la otra temporada, la otra generación, pero tiene que ver con esto. Por lo menos cuando hablábamos en antes del era el Isaías 6:1, me parece, el versículo 4 y 5. Allí vemos donde dicen y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán lo que antes fue desolado y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Ahí vemos pues lo que también quiere decir el pensamiento clave, lo que había sido asolado por muchas generaciones, en todas las generaciones, todo lo que ha pasado, lo que sigue sucediendo, va a ser restaurado en su plenitud. Ahí es del conocimiento del plan de salvación. Y en el 5, y habrá extranjeros y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Ahí vemos pues los que no son del linaje del convenio también hallarían cabida en la sociedad de Sion, realizando tareas físicas indispensables. Ahí vemos que ahí va, no importa si somos extranjeros, si todos los que creyeron en Jesús, vamos a morar en ese tabernáculo, vamos a estar todos reunidos con Dios siempre y cuando, ya sea que muriéramos en Cristo Jesús o estemos vivos en Cristo Jesús. Ese es mi aporte al pensamiento clave. Amén. Bien, la lección de este pensamiento clave se encuentra en la segunda lámina. Por cierto, esta lección la descubrí anoche cuando preparaba el tema para hoy en la iglesia. Me percaté que pasamos por alto estas 3 líneas. Léala, por favor. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Amén. dicen estas 3 líneas? A través de las edades sin fin, bueno, que no va a haber fin, no va a haber fin. Vamos a estar redimidos en la luz del Señor. Vamos a alabarle por ese amor infinito, ese amor grande, ese amor que Dios nos ha venido a mostrar. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Va a estar ahí por siempre. Aprendí de la maestra Litsi, ahora sí no me equivoco. Soy Zafir. Yo aprendí de la maestra Litsi que ella cuando lee se mete en la lectura. Soy Zafir. Ahora Zafir, escúchame, ahora Ya. Ahora Zafir también ha hecho lo mismo. Se metió en la lectura. Amén. Miren lo que dice allí. Métanse, vivan eso. Miren, a través de las edades sin fin, o sea, sin límite, eternamente. Amén. Ahora dice, mientras los redimidos, ¿quiénes son los redimidos? Nosotros. Nosotros. Amén. Mientras nosotros, dice, andemos en la luz del Señor, aló. Amén. ¿Cuándo empezamos a andar en la luz del Señor? ¿Después que Cristo venga o antes que Cristo venga? Desde que lo aceptamos. Entonces, hermano, ¿estamos viviendo la eternidad, sí o no? Amén. 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 Dígalo con fuerza. Amén. Amén. Mira lo que dice. Le alabarán por su don inefable. A la razón por la cual nosotros alabamos a Dios. Amén. Y como recompensa, ¿qué hace el Señor? Emmanuel está con nosotros. Por la eternidad. Amén.
La pregunta que hice al terminar de entender este pedacito fue, ¿piensa usted que lo que está leyendo tiene suficiente evidencia para creerle a Dios? ¿Sí o no? Amén. Amén. Lea. La próxima vez que el diablo le proponga algo, recuerde esta lección. Oye, yo soy un redimido de Dios que ando en la luz del Señor. Tú no me puedes tocar. Recuérdele, Cristo vino, dígale así, Cristo vino a mi vida y se quedó aquí. Amén. Fuera de aquí. Ponga un letrero ahí en su casa que diga, en esta residencia vive Cristo. Lleve un letrero en la frente que diga, Cristo vive en mí. Eso Amén. es lo que dice ese pasaje. Dios Hermano, con nosotros. Dígame. lo que nos toca aprender a muchos de nosotros y es lo que no aprendemos y por eso andamos dando tumbo. La palabra es claro, el pensamiento este que está aquí, mientras los redimidos anden. El problema es que no queremos andar en la luz del Señor, pero queremos reclamar las bendiciones. ¿Cómo Queremos así? reclamar tu promesa y no nos damos cuenta, mientras que yo ande en la luz del Señor, lo voy a alabar sin fin y Dios va a estar conmigo en todo momento. Ay, hermano, pero ¿qué tiene de malo que yo me compre un vestidito con los hombros afuera o con la barriguita, el ombliguito afuera? ¿Qué tiene de malo que me compre un pantalón chicle pegadito? Ah, ando en la luz del Señor. Tengo que andar en la luz para que esto sea una realidad en mi vida. Amén. Así es. Pero entonces nos andamos quejando de nuestros tropiezos en la vida y entonces está como el pueblo de Israel que le echaba la culpa a Dios de sus problemas y no se daban cuenta que ellos mismos estaban causando su propia desgracia. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Ahora me voy a meter en problemas. Ay, Cuando tu cónyuge, sea hombre o mujer, te dice, no me gusta eso que llevas puesto, hágale caso. Escúchelo o escúchela. ¿Eh? Oye, Anticuado, hay una palabra que dicen por ahí, anticuado. oye, tú eres primero cristiana y segundo mi esposa, o tú eres primero cristiano y segundo mi esposo. Tú eres cristiano, tú eres un redimido que anda en la luz del Señor. ¿Cómo pues te atreves a salir a la calle así? ¿Y dónde queda eso de que hay que estar actualizado? Actualícese con otra luz. Sí, hay quienes quieren actualizarse con luz amarilla. Actualícese con luz amarilla. Yo me actualizo con la luz de Cristo. Sí, hermano. Hasta las Biblias la están actualizando. ¿Sabían ustedes que ya existe la Biblia? Que no dice dejará el hombre a su mujer, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora la versión moderna dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su pareja. ¡Aló! la vida. Pues Ahí entra la mírense. Mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Para alabarle, necesitamos andar en su luz. Amén. Y su luz es la luz, hermano, porque la palabra de Dios no cambia. No cambia. No cambia, pero nosotros le queremos poner otro significado. No. Ponerlo suavecito. Sí, sí. Mire, hermano, cuando usted le dice, por ejemplo,
Cuando usted le dice a una congregación que no coja la palabra de Dios en relajo, de una vez lo llaman las autoridades de la iglesia. Ahí, hermano, hay que tener amor. Oye, pero un padre, cuando le dice a su hijo, no me cojas en relajo, ¿lo está dejando de amar? No. Yo no creo que cuando un padre le dice a su hijo, oye, camina recto conmigo, no le está amando. Lo ama tanto que por eso le está diciendo eso, porque quiere que su hijo vaya por el camino correcto. Sí, pero nosotros no aguantamos. Llega un hermano, llega un hermano y nos dice, hey, caminen recto con Dios. Oye, hermano, no, hermano, lo llamamos para que usted le hable con dulzura a la iglesia, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la falta de dulzura? Si justamente Dios, porque nos habla, nos dice, tómame con el respeto que yo merezco. ¿O no estudiamos la escuela sabática esta semana? ¿Qué significa temer a Jehová? Respeto. Entonces, el problema es que no queremos andar en la luz del Señor. Así de fácil. Pero queremos, como dijo la hermana Magali, reclamar su promesa. Sí. Porque somos frescos. Fresquísimos. La esposa le dice al marido, si me das el dinero, te preparo el plato que te gusta. ¿Qué tenía que hacer el marido para conseguir el plato que le gusta? Dar el dinero. Oye, no lo diste. ¿Cómo pretendes conseguir el plato que te gusta? Coge tu arroz con huevo. Y no moleste. Si tú quieres comer ese espagueti con pollo que te gusta tanto, entonces deja la plata. Mi mamá le decía eso a mi papá y lo recuerdo todos los días. ¿Eh? El que quiere celeste, que le cueste. Tú quieres recibir las promesas de Dios, entonces anda en la luz del Señor. ¡Qué fresco! ¿Sabe a quién me recuerda la multitud mixta? ¿Me recuerda la multitud mixta, Rosy? ¡Qué frescura de la multitud mixta! Cuando le preguntaron a la multitud mixta, oye, ¿ustedes por qué se van con los israelitas si ustedes no son israelitas? ¡Ey! Es que cuando llueve y tú estás cerquita de ellos, a ti te toca también. Andaban enjollados, ¡aló! Cargados de joyas andaban los israelitas. Andaban con toda su vestimenta egipcia, con todo su maquillaje egipcio, pero no se despegaban de los israelitas porque cuando llovía a ellos también le caía. Pregunto, ¿comieron los israelitas, los egipcios que caminaron con el pueblo de Dios, comieron maná, sí o no? Sí. ¿Comieron maná? Pregunto, ¿bebieron del agua cuando Moisés le habló a la roca, sí o no? Todos. También bebieron del agua. Todas las bendiciones que el Señor derramó sobre su pueblo mientras estuvieron en Egipto, esa multitud la recibió también. También la recibió. ¿Y por qué Dios se la dio a ellos si ellos no vivían en armonía con lo que Dios decía? Dios no se la dio a ellos, ellos la robaron. Se la dieron a su pueblo y como estaban, recibieron un poquito. Exactamente. Por eso el Señor puso en el cuarto mandamiento, ni tú, ni tu hijo, ni tu extranjero que se encuentre dentro de tus puertas. Todo el que viva contigo, sea o no sea israelita, tiene que guardar y obedecer y caminar en la luz del Señor si quiere recibir las bendiciones. Amén. Bueno, que sí es fuerte. Yo no puedo hacer otra cosa. Mi vecino consigue de lo que Dios me manda.
porque está pegado a mí. Y si Dios se lo da, yo no puedo decirle que no lo reciba. Pero si él un día decide vivir dentro de mi casa, yo tengo que decirle, mira, escúchame, si tú quieres dormir como yo duermo y comer como yo como, tienes que hacer esto, esto y esto. Si no, sigue siendo mi vecino y no vivas conmigo. No sé. ¿Me estás entendiendo? Yo tengo que poner orden en mi casa. Si los vecinos consiguen de Dios, ellos tendrán que responderle a Dios qué hicieron con el talento que Dios le dio. Amén. ¿Y saben Amén. por qué mucha gente se pega a vivir cerca de los adventistas del séptimo día? Porque saben que Dios los bendice. ¿Aló? Amén. Ahí le puse una cuñita. Pero en verdad, yo tengo una de mis hijas que la contrataron solo por ser adventista del séptimo día. Ni siquiera estudiaba para la carrera, para el puesto que le estaban dando. Es más, le pidieron que cambiara, ¿oh, Rosita? Le pidieron que cambiara de carrera para Recibir un poquito la bendición. ¿Por qué? Porque el jefe sabe que si él tiene un adventista en su oficina, la bendición de Dios le va a caer. Amén. Y en efecto, le cayó. ¿Sabe a dónde se llevaron a mi hija? A Israel. A España. Amén. A España. Pero ella tenía la opción de Israel o España. Se fue a España. Se fue a España con todos los gastos pagos y con el jefe, la esposa del jefe y los hijos del jefe. Ella era la invitada de honor. Pregunto, ¿conoce ese jefe la reputación de los hijos de Dios, sí o no? Sí. Esta es la lección de este capítulo. Yo no sé si Rosita cuando puso esto aparte, cató esto, pero yo lo caté anoche y por eso me entusiasmo en darlo. Amén. A través de las edades sin fin. Cuando yo vi, Señor, yo viviré eternamente. Me pregunto, cuando tenga 2000 años, ¿cómo me veré? ¿Me seguiré viendo tan guapo? Esa más linda. Desde que comienza la cita me emociona. A través de las edades sin fin. Sí. No Bendito tiene Dios. límite. Mira, mi hermana Magali. Bueno, ¿Quién tiene? viene la hermana Zafir. Liz. Diga, Zafir. 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 Yo comprendí. Amén. Viene la hermana Lixi con la pregunta 1. Muy bien. Y las otras preguntas y los versículos ya serían voluntarios. Sí, ahí están voluntarios. Ustedes. Amén. Voluntarios. Gloria a Dios. Bueno, aquí en Hermana Lixi, adelante. el tiempo es suyo con la pregunta número 1. Ustedes tres están dirigiendo. Adelante. Buenas noches. Bendiciones. A mí me corresponde la pregunta número 1 que dice, ¿con qué propósito vino Jesús al mundo? Página 11, párrafo 2 y 1 empieza con, y será llamado hasta hecho audible. Aquí la pregunta número 1 nos dice que ¿con qué propósito vino Jesús a este mundo? Dice, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. 1. Vino a nuestro mundo para manifestar la gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios. 3. Para ser Dios con nosotros, por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel.
4. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Entonces nos dice, ¿con qué propósito vino Jesús al mundo? Y la respuesta ya lo vimos y vamos a resumir. Dice, vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecido por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. 4. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Ahí nos dice cuál era el propósito. El propósito de Jesús al venir a este mundo era manifestar el gran amor de su Padre, a mostrar la gloria del Padre, porque ahí nos dice que si nosotros conocemos a Jesús y vamos a conocer al Padre, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre, nos dice la palabra del Señor. Y él venía principalmente a mostrar el gran amor que el Padre tenía hacia con nosotros. Ese era el principal objetivo, de mostrar el amor del Padre. Aquí en el libro en el capítulo 1 hay una parte que dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo le he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Cuando vemos eso en el Salmo 103, nos dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Vemos a un Dios que es grande en misericordia y lento en ira. ¿Qué nos quiere decir? Donde muchas personas pueden imaginar a un Dios malo, un Dios egoísta, que porque el pueblo no obedece, él quiere destruir de una vez. Ahí en el Salmo 103 nos dice que es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Cuando Jesús vino a este mundo, quiso mostrar el gran amor que su Padre tenía por el pueblo. Cuando vemos en el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el gran amor que Dios tenía por el pueblo perdido. Cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando nuestros primeros padres cayeron, nos imaginamos hasta nosotros mismos, y al leer el libro que ya anteriormente el hermano nos había mandado a leer, dice que eso fue un dolor inmenso para Dios, y no solamente para Dios, dice que los ángeles también sufrieron al ver la caída del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que los ángeles también estaban tristes, y vemos que al ver toda esa tristeza, el Señor Jesús se ofreció él mismo voluntariamente para que pudiera salvar a la raza caída, al pecado, al ser humano lleno de pecado. Y vemos que Dios, con su gran amor y misericordia, manda a su Hijo Jesús a través de Jesús para que fuéramos salvos. Pero cuando el ser humano y Satanás ve que a pesar de que él había hecho todo lo posible para que la raza caída no tuviera más comunicación con Dios, o para que Dios se separara del mundo, de la creación, él pensó que ya todo se había acabado, pero Dios en su misericordia y Jesús mismo se entrega y dice al Padre, bueno, que él iba a venir a este mundo a entregar. En el libro que el hermano nos mandó a leer, mientras que yo estaba estudiando, veíamos ahí que hasta dice que los mismos ángeles pensaban venir ellos, pero Jesús les dijo que no, que él tenía que venir para sentir lo que el pueblo, lo que íbamos a sentir nosotros, vivir en carne y hueso, lo que nosotros íbamos a vivir. Así que vemos cuál era el propósito de Jesús. El principal propósito de Jesús era manifestar la gloria de su Padre, manifestar el gran amor que Dios tenía por nosotros, y para que la raza humana viera que es un Dios
lento en ira y grande en misericordia, un Dios lleno de amor y misericordioso por cada uno de nosotros. Ese fue el objetivo. Dice que ¿cuál era el propósito que tenía Jesús para venir a este mundo? El propósito era de mostrar la gloria de su Padre. Dice, manifestar esta gloria, para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Jesús iba a revelar a Dios a todos los hombres como a los ángeles. Ese era el propósito, de mostrarle no solamente a nosotros, sino al mundo entero que era un Dios lleno de amor, un Dios que nos amaba a pesar de que nosotros estábamos lejos de Él. Él era un Dios que siempre iba a estar presente, esperando, siempre y cuando nosotros querramos ir a los pies de Él, Él iba a estar dispuesto a esperarnos. Ese era el propósito de Jesús, de manifestar la gloria de su Padre. Amén. Amén. Gracias, hermana Alicia, por su participación. Bueno, ahora la pregunta 2, un voluntario, o no sé si lo puede dar la hermana Irma, que ha estado participando en el estudio. Gracias, hermana Lizzy. No se peleen. Voy a aprender del maestro. Un voluntario, o Sí, la hermana Irma. la hermana Irma está. Sí. Si puede participar con la pregunta 2. Ya viene. Sí, buenas noches, hermanos, bendiciones. Amén. Amén. Buenas noches, bienvenida, hermana. Amén. Dice la pregunta, ¿cuál es el gran principio que rige el universo? Sería página 11, párrafo 3, empieza con al principio y termina con el amor del Padre. Página 12, párrafo 1 al 3, empieza con y aunque el pecado, y termina con la ley de la vida. Siga. Hermana Irma. Tiene el micrófono cerrado, hermana Irma. Sí. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza y suyo es el mar, pues que él lo hizo. Salmo 656, 955. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. Creo que hasta allí era la participación del voluntario número 2. O el voluntario número. Hermana Irma, ¿hasta qué lámina le tocaba a usted? Diez y 12 tenía la página. Ajá, correcto. Empezado. Bien, regresamos. Hermana Irma, 10 y 12, sí. 10 al 12. Ajá, aquí. ¿Nos explica, hermana, entonces? Si
quiere ayuda, le pida a Zafir. Tiene que ser que cerró el micrófono. Se Tiene cerró. de nuevo el micrófono cerrado, hermana Irma. Sí, Del resumen. bueno, bien, nosotros mira, habíamos hablado de esta pregunta en la semana, sí, correcto. acerca de cómo nuestro Señor refleja su amor en todo, en cada parte de la naturaleza y cómo Él creó todas las cosas por amor a sus hijos, y cada uno de esas creaciones se encarga solamente de dar, ¿no? Entonces, eh, la- incluso cada animal tiene una función para otro, y cada planta tiene una función, ayuda a otra a funcionar mejor, y así sucesivamente todas las cosas están hechas para dar y ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces, que al final todas las cosas Dios las hizo por amor, y por amor Él da las cosas, no importa los hijos sean buenos o malos, Él a todos le da las cosas por igual, ¿no? Fuera de la conciencia del corazón humano, que piensa las cosas para sí mismo, egoístamente. Fuera de eso, todo lo demás que ha sido creado, a pesar del pecado, eh, está hecho para dar, para ayudar al prójimo, pues. Amén. Muy bien. Amén, hermana. Muchas gracias. Amén. Ahora vienen las láminas 3 y 15. Un voluntario para que nos la lea y haga un pequeño resumen. Bien, dice, la ley de la vida consiste en dar. No hay ningún pájaro que surque el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto, hoja, emite un elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales, y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto, de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, reciben las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Y los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de la santidad, de santidad. Hasta allí era el voluntario número 1. Uh-huh. Sí, hasta allí. Bien, sí, es como, Yo eso había es. que no era. Bueno, ustedes tienen el documento que mandé allá que habla de los 3 niveles. ¿Va a agregar algo más, hermana Irma? De lo que acaba de leer. Bueno, no, solamente que Dios siempre, su plan
Era perfecto su armonía en la creación. Siempre era de que todos los que habitaban en la tierra se ayudaran mutuamente, no se explotaran, ¿no?, mutuamente, sino que se ayudaran, que hubiera un equilibrio. Pero el pecado cambió todo y ahora tenemos un mundo muy desequilibrado. Algunos tienen más que otros y otros explotan a los demás por placer. Eso es todo, hermano. Así es. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más que desee comentar algo de lo que se acaba de leer? Mientras tanto, tenemos tiempo todavía, hermano, Sí. para buscar unas citas bíblicas. El hermano Jiménez busca Juan 8:28. La hermana Magali, Juan 6:57. El hermano Jiménez 8:28, Juan. Y la hermana Magali, Juan 6:57. Y la hermana Lixi va a buscar Juan 8:50. Mientras que buscan, bueno, sí, voy a agregar aquí un poquito, vemos pues cómo Dios por medio de la naturaleza también nos explica de su gran amor y de cómo tenemos pues que compartir, ¿verdad? Nosotros dar también, así no solamente recibir, porque de cada creación, del aire, del sol, recibimos siempre algo, pero nosotros también, el hombre, tenemos que dar, ¿verdad? El hermano Jiménez empieza, si ya encontró el versículo, y da su pequeña aporte, su explicación del versículo. Ajá. Juan San Juan 8:28. San Juan 8:28 nos dice de la siguiente manera. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que nada hago, ¿No ves? que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. 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 Bueno, aquí el Señor nos está diciendo pues que lo que Jesús vino a enseñarnos, vino a decirnos, pues no es porque Él lo dice por sí mismo, sino es lo que el Padre le envió, ¿verdad? A decirnos a nosotros, al ser humano. Y de esa forma nosotros podemos conocer, ¿verdad? De que Jesús vino a mostrarnos al Padre, ¿verdad? Por medio de Él. Porque el Señor pues nos ha dado bastante evidencia de que Él es enviado, de que Él no es, ¿verdad? Él vino terrenal como hombre, vino a mostrarnos el plan de salvación a través del Señor, y claro que lo tenía que hacer como ser humano, ¿verdad? Porque es la relación más cerca que nosotros podemos tener, donde el Señor hecho carne, pues nos va a enseñar del plan de salvación. Qué importante es y qué maravilloso es, ¿verdad? De que el Señor, pues, nos tomó en cuenta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí no hay excepción de nadie, porque Él vino a morir por toda la raza humana,
¿verdad? Así que, como se estaba hablando, ¿verdad? De que Dios es perfecto en su creación, pues Él hizo una creación no para la nada, es una creación puesta para que el ser humano pudiera estar ahí en ella y ver el poder de Dios y ver a su Dios creador y adorarlo y alabarlo, ¿verdad? Y disfrutar de esas bellísimas cosas que el Señor nos regaló. Pero bueno, como se dice, lastimosamente el pecado vino a distorsionar todas estas cosas, pero aún no estamos solos. El Señor siempre intercede por nosotros para que hagamos, ¿verdad?, cambios para que algún día podamos disfrutar de eso que Él quiso que disfrutáramos sin intervención del pecado, del mal. Así que, pues Dios es maravilloso, ¿verdad? Y a través de su Hijo, pues vamos a tener, ¿verdad?, esa salvación, porque realmente yo creo en Jesús, ¿verdad? Y le alabaré siempre, lo glorificaré siempre, ¿verdad? Como mi Salvador de mi alma. Amén. 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 Gracias, hermano. Hermana Magali. Déjame ver. Juan capítulo 6, versículo 57. Así como el Padre que me envió vive y yo vivo por él, y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Vemos que Cristo Jesús siempre se refirió y siempre se propuso mostrar la relación tan estrecha, tan íntima que él tenía con su Padre. A pesar de que era Dios, que tenía todo el poder, vemos cómo él no utilizó ese poder nunca para él. Él siempre dependió de la oración, de la meditación, de la entrega, de la relación que él tenía con su Padre. Y así mismo deberíamos de hacer cada uno de nosotros, mantener esa relación estrecha con Cristo Jesús, conocer de Él, caminar con Él, escuchar su voz en medio de las diferentes voces que escuchamos todos los días, y de esa manera nosotros vamos a vivir por Cristo Jesús. Hoy estaba recordando un programa que una vez vi. El programa, había dos personas. Uno le iba a indicar al otro por dónde tenía que guiarse, por dónde tenía que caminar, tenía los ojos vendados, y por supuesto que esta persona conocía la voz del que lo estaba guiando, pero ¿qué pasa? Agregaron a otras personas, como 5 o 6 personas, no sé cómo se llamará ese juego, y mientras que él le indicaba lo correcto, estas otras personas le indicaban lo incorrecto, y cada quien trataba de gritar más fuerte para que él no escuchara la voz de la persona, de su amigo que le estaba indicando el camino correcto. Nosotros en este mundo tenemos que aprender, si nosotros mantenemos una relación íntima, una relación estrecha con Jesús, no importa cuántas voces podamos escuchar, nosotros vamos a aprender a distinguir la voz de Jesús indicándonos el camino correcto, y realmente debería de ser una prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de eso él dice, así que el que me come vivirá por mí. Nuestra vida, si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, seguimos sus pasos, le obedecemos, entonces nosotros vamos a vivir, no por nosotros mismos, sino con la ayuda que Cristo Jesús nos está brindando. Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias, hermana Magali. Bueno, la hermana Lixi, el versículo que le di. Es Juan 8:50, ¿verdad? Sí, hermana. Para ir Ajá. terminando. Juan 8:50 dice,
pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Es esa, ¿verdad? Amén, amén. Dice que ahí Jesús le dice a los que estaban con él que él no era el que buscaba su gloria, sino que él buscaba, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien busca pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Él muestra a las personas que él no buscaba la gloria para él. Él buscaba la gloria de su Padre. En cambio, hay personas que buscan su gloria personal y para deleitarse ellos mismos, cuando debería de ser lo contrario. Cuando nosotros hacemos las cosas, tenemos que glorificar al que nos ha ayudado, que en este caso sería nuestro Padre Celestial. Poner a nuestro Dios, a nuestro Padre, a Jesús en primer lugar y no buscar la gloria de nosotros, porque ahí vemos si en verdad nosotros estamos en los caminos del Señor o quiero glorificarme yo solita y decir, lo hice yo por mi cuenta. Pero Jesús nos enseña que tenemos que ser humildes y glorificar el nombre del Padre. Amén. Gracias, hermana. Para leer ahora este versículo, mi persona, Juan número 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Vemos, ¿verdad? Aquí en este versículo que tenemos que hablar la verdad de Dios, darle la gloria a Dios, porque como hemos visto los ejemplos de la naturaleza, nada se sostiene por sí. Nosotros nos sostenemos por medio de Dios. Dios es el que nos sostiene, ¿verdad? Y no tenemos que estar buscando nuestra propia gloria. Vemos que Jesús vino a este mundo no a glorificarse él, sino a enseñar la gloria de Dios. Voy a agregar un versículo más aquí que el hermano Moreno no lo tenía. Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos en este versículo que me gustó mucho, me llamó la atención, que Él nos ha dado entendimiento. No hay excusas, hermanos, de lo que Dios nos está diciendo, de lo que nos está hablando, ¿verdad? Y por medio de Jesús estamos comprendiendo el verdadero amor de Dios para poder tener la vida eterna. Ahora la parte le paso al hermano José Moreno para que él haga la conclusión. Gracias. Muy bien, concluimos. Perfecto. Felicitaciones, hermana Zafir. Amén, amén. A Dios sea la a la honra y la primera gloria. generación, a la segunda Él generación. nos acompañó. Bienvenida. Amén. Hermanos, nada más que para recordarles tres cositas. Primero, existen niveles en la ley de dar. El primer nivel es la naturaleza. La naturaleza obedece esta ley. ¿Cómo? Tres subniveles. Primero, primer subnivel, los animales. Los animales entienden perfectamente bien que cada uno de ellos existe para servir alguna otra vida. Segundo, las plantas es el segundo subnivel. Cada planta, sabemos que las plantas y los animales no piensan, pero cada planta cumple con el propósito por el cual se le mandó, se le creó. Y el tercer subnivel, en este primer nivel de la ley de dar, está el hombre. Lamentablemente es el único de los tres subniveles, es el único que se le olvidó
el propósito de su existencia. Dar. El hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las plantas dependen de nosotros y de los animales. Los animales han cumplido su misión, pero los hombres, donde llegamos queremos arrasar, no dejamos una planta viva. El cuarto subnivel es el universo. El sol derrama su luz para alegrar miles de mundos. Los océanos, las neblinas, todo cumple con la misión. El segundo nivel son los ángeles, quienes me dieron una gran lección en esta semana. Ellos ministran con mansedumbre y con amabilidad y paciencia. ¿Podríamos nosotros también ministrar de esa manera? Finalmente, llegamos al tercer y gran nivel, que es el nivel donde está Cristo demostrándonos cómo el Padre vive para dar. Bendito sea su nombre. En estas palabras se presenta el gran principio que es el de la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador de la vida. Dios, Amén. Su palabra. Aquí, así terminamos la pregunta número 2 de este interesante capítulo. Hermana Zafir, usted tiene la oración final. Amén. Oremos. Amoroso y buen Dios, gracias por permitirnos una vez más estar conectado contigo, Señor. Gracias por su presencia, gracias por su Santo Espíritu que nos ha guiado hasta aquí. Gracias por todo lo que nos has dado, que hemos recibido. Asimismo, Señor, enséñanos a poder nosotros también dar, no solamente quedarnos con lo que tú nos das, con lo que recibimos de la naturaleza, Señor. Si se nos ha olvidado, recuérdenoslo, Señor, para que lo pongamos en práctica. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que solamente usted es el que nos puede limpiar y lavar, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más también hemos estado aprendiendo del deseo de toda la gente. Siga dándonos entendimiento, sabiduría para discernir cada palabra, cada mensaje, cada versículo de esta palabra, Señor, para que hagamos la voluntad suya, Señor, y para que no caigamos en trampa, Señor. Le pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, un anuncio nada más. Mañana a las 6 de la mañana nos toca la reunión con la segunda temporada, este mismo grupo. Pero mañana, hoy llamé al anciano de la iglesia donde tuvimos la prédica y nos prometió que él y su esposa se iban a inscribir en el curso de la segunda generación. Amén. O sea que Amén. se vería muy, no sé, digo yo, que ellos lleguen primero que nosotros. Ujú. ¿Ustedes me están entendiendo? Ajá. Ya él me prometió que él y su esposo van a llegar a las 6 de la mañana. Yo le dije que más o menos entre las 6 y las 6:30, para que no sean los primeros. Amén. 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 Ayuda mucho si nosotros llegamos primero. ¿Ve?
le podemos dar a ellos dos la bienvenida. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Dios me lo bendiga. No hay despedida. Ya nos pasamos 10 minutos. Son las 9:50. Nos pasamos 6 minutos. Gracias por estar con nosotros. Los espero mañana entre las 6 y las 6:05. Gracias. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, feliz semana. Feliz semana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. El Señor les tenga una feliz y merecida semana. Amén. Amén, hermano. Nos despedimos de los que están en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Fin de la transmisión. Nos despedimos de los que están acá en Facebook, pero en la sección de stream, del stream. Primero en el stream, cerramos la transmisión. Dios me los bendiga a ustedes en YouTube y en Facebook, en link y en Twitter. Y por último, nos despedimos del en vivo que tenemos acá personal en el canal José Moreno. Gracias. Tenemos una persona acá. Gracias. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Feliz semana. Y a mis hermanos de Zoom, gracias. El Señor me los guarde y estén siempre bendecidos por Dios. Como decía mi mamá, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Y la Virgen María dice, bueno, dejémosla ahí tranquila. Me cubre con su mano. Por ahí va la retragila. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.